Gloria a Dios. Qué privilegio más bonito en esta mañana estar aquí ministrando la palabra del Señor. Doy una bienvenida a las personas nuevas que llegaron. Dios los bendiga, Dios los ayude. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del tema que vimos el mes pasado. ¿Alguien se acuerda qué tema hablamos el mes pasado, en el mes de mayo? ¿Usted sabe cuál? Alguien, a ver, posible que nadie se acuerde. El tema que vimos el mes pasado, en el mes de mayo, ¿de qué estábamos hablando el mes pasado? Entre lo bueno y lo malo. Por favor, esos temas que estamos dando en los grupos de movimiento son temas que nos ayudan, que nos fortalecen y pues son tomados de la palabra de Dios. Y la idea y el propósito es que los asimilemos, los abracemos porque son palabra de vida. Recuerden que el mes de mayo hablamos entre lo bueno y lo malo. ¿Y por qué hablamos de ese tema? Porque venimos arrastrando costumbres, tradiciones, hábitos de vida que para nosotros son buenos porque lo vimos de papá y mamá, porque lo vimos de los abuelos, porque lo aprendimos en el círculo donde yo me crié. Y me fascinó mucho porque el día que lo hicimos en el grupo de los Rosmond, los niños dijeron cosas que uno se sorprendería que, que para ellos por desconocerlo pensaría que eran normales, pero me llamó mucho la atención que muchos niños dijeron que tomar era malo. Y estamos hablando de niños de 6 y 7 años. No estamos hablando de niños de 12, 14, niños de 6 y 6 años. Cuando yo les pregunté que saquen ejemplos entre lo bueno, dijeron, un niño dijo, tomar es malo, fumar es malo. Y vemos hombres adultos tomando y fumando. Entonces, ¿este modelo llegó sin cerebro o qué pasó? ¿Sí me entiendes? Entonces, cosas que nos deben llevar a reflexionar entre lo bueno y lo malo. Y muchas veces nos causa risa, como ahorita, ¿cierto? Pero quiero tratar una historia en la Biblia de un hombre de Dios muy bueno que en su momento, cuando le tocó ofrendar su vida por Cristo, pidió ser crucificado cabeza abajo, porque él murió crucificado. Pues dijo, yo no soy digno de morir como Cristo. Cristo murió crucificado. Él dijo, me van a crucificar, pero con la cabeza para abajo. Porque dijo, no soy digno de morir como murió mi Señor. Pero en un momento de su vida, por una mala asociación, por practicar algo que todo el mundo lo estaba haciendo, resultó haciendo lo malo. Y en un minuto, en una hora, por una mala decisión, hizo cosas gravísimas. ¿Ok? Entonces acompáñenme por favor en esta mañana al Evangelio de Marcos. Vamos a leer dos palabras. Uy, yo no le pasé los versículos aquí a don Ismael. Tómenlos, don Ismael. Mira, pásemelo esto, Ismael. Corriendo. Allá atrás. Páseselo atrás y vuelve. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 53 y 54. Y luego en el mismo Marcos 14 vamos a leer el 66 al 72. ¿Ok? El que lo vaya encontrando. Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 53. El que no tenga una Biblia, por favor, levante la mano, que aquí se la hacemos llegar. El que lo encuentre, levántese, coloque sobre sus pies. Evangelio de Marcos. ¿Alguien que me le colabore aquí a Gerson? Que me le ponga ahí la palabra a Gerson. ¿Ya lo ubicaste? Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 53 y 54. Y leemos en esta mañana la palabra en la presencia del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los aguaciles calentándose al fuego. Vamos ahora al mismo capítulo 14, versículos 66 al 72. Estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirándole dijo, tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas él negó diciendo, no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban allí, este es de ellos. Pero él negó otra vez. Y poco después, los que estaban allí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos,
porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Padre, yo te doy gracias, Dios de la gloria, en esta mañana por tu preciosa palabra. Y oro, Señor bendito, para que tu palabra en esta mañana haga en nosotros todo aquello para lo que fue dada, Señor. Que nos abra el entendimiento, que nos redarguya, que nos corrige, que nos edifique, Señor, y nos lleve a acercarnos más a ti, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, lo estamos declarando. Amén y amén. Podemos tomar asiento. Me apasiona mucho la vida del apóstol Pedro, porque fue uno de los hombres que caminó con Jesús de cerca. Fue un hombre que cuando entendió el llamado, cuando entendió el propósito para que era Dios lo había seleccionado, dice la escritura que en su primera predicación 3,000 personas aceptaron a Jesús de Nazaret. Esto fue un número grandioso, que en una sola predica 3,000 personas acepten a Jesús y quieran trabajar por su salvación. Eso es algo grandioso, eso es algo maravilloso. Sin embargo, en un momento de debilidad de Pedro, comenzó a cometer una serie de errores que lo llevaron a la postre, no solamente a negar a Jesús, a negar su ministerio, sino a maldecir. Eso es algo terrible. Pero lo más interesante es que la misma palabra nos dice cuál fue el error de Jesús, perdón, cuál fue el error de Pedro. Cuando nosotros ponemos atención en la primera porción que vemos en la de Marcos 14, del 53 al 54, nos dice, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote. ¿Sabe cuál fue el primer error que cometió Pedro? Empezar a seguir a Jesús de lejos, hermano. Pedro se alejó incondicionalmente porque tuvo miedo ante una circunstancia, porque habían arrestado a Jesús. Tuvo miedo porque la cantidad de soldados que llegaron, porque la escritura dice que llegó una compañía. ¿Sabe cuántos hombres llegaron a arrestar a Jesús? Solamente de la Guardia Romana, 500. Eso es lo que formaba una compañía. 500 soldados llegaron con escudo, espada, a arrestar a Jesús. Sin contar los guardias que estaban o los alguaciles del templo. Sin contar la gente, la chusma, o sea, llegaron más de 1,000 personas a arrestar a Jesús. Y él dice, venís a mí con piedra y espada como si fuera un delincuente, dice el Señor. Pedro tuvo miedo de eso. Otros dicen que tuvo vergüenza. Lo único cierto es que la escritura nos dice que Pedro a partir de ese momento empezó a seguir a Jesús de lejos. Fíjese lo que tipifica el empezar a seguir a Jesús de lejos, hermano. Jesús dice que el que no caminare conmigo, que el que no esté cerca a mí, nada podéis hacer, hermano. Y Pedro lo sabía porque le había escuchado esas palabras del maestro. El Señor Jesús no las dijo no las dijo después, no las dijo en el momento del arresto, sino se las había dicho meses atrás. Es más, cuando tú y yo analizamos la vida de Pedro, él anduvo con el Señor 3 años y medio. ¿Usted sabe qué es 3 años y medio caminando con el Hijo de Dios? ¿Usted sabe qué 3 años y medio escuchando la bendita, preciosa, poderosa palabra de Dios? ¿Usted sabe lo que es ver hacer los milagros que Pedro vio que el Señor hacía? Verlo caminar sobre las aguas, verlo calmar las tormentas en medio del mar. O sea, Pedro tenía mucho de qué testificar que él era Jesús. Sin embargo, por tener miedo, empezó a caminar. Yo no sé a qué tú le tienes miedo o por qué en ocasiones llegamos a negar a Dios y empezamos a caminar de lejos. Empezamos a ver a lejos al Señor, pero nosotros pensamos que como vamos detrás, estamos haciendo las cosas bien hechas y no, hermano. Pedro tuvo un desliz y fue gravísimo el hecho de empezar a caminar de lejos al Señor. Pero seguido a eso, la palabra misma nos dice qué fue lo que pasó. Dice que Pedro le seguía de lejos y que estaba sentado entre los alguaciles. ¿Sabe qué le pasó a Pedro? Resultó sentado en medio de los alguaciles, que fueron los hombres que actuaron al Señor. Los alguaciles en la época de Jesús era el servicio secreto o la guardia secreta de los sumos sacerdotes.
de los hombres que dirigían el templo. Eran hombres llamados por relaciones personales, por amistades. Se podría decir hoy en día que eran los que hacían los trabajos sucios de los sacerdotes, los que hacían las extorsiones, los que obligaban al pueblo a pagar más de lo que era de ley. Eso hacían los aguaciles y Pedro resultó sentado con ellos. ¿Todo por qué? Por empezar a caminar de lejos del Señor. Hermano, mire, nadie puede ser tan temerario de pensar de que si yo no vengo a la iglesia 2 semanas, yo voy a estar bien. Olvídese, hermano, usted no puede llegar a pensar de que no lee la Biblia un día y va a seguir bien. Usted empieza a caminar de lejos del Señor. Usted no puede pensar que no oro hoy y bueno, fue que me cogió el sueño, fue que no me acordé y pensar que yo estoy siguiendo al Señor. Ya empiezas a caminar lejos del Señor. Eso es automático, hermano. Tú dejas de orar, tú dejas de leer la Biblia y automáticamente te empiezas a quedar del caminar de Cristo en esta tierra, hermano. Automáticamente usted se empieza a quedar un paso, 2 pasos, 3 pasos. Cuando usted empieza a ver la silueta de Cristo y usted empieza a tomar decisiones erradas, decisiones equivocadas y empieza a asociarse con la gente del mundo. Pedro resultó asociándose con la gente que juzgó y mató al Señor Jesucristo. Lo que más me llama la atención es que dice que cuando en la primera vez que Pedro lo cuestionan y le dicen que él era un siervo del Señor, lo primero que él dijo que él no lo conocía. Pedro perdió su identidad. ¿Cuántas veces nosotros perdemos nuestra identidad cuando nos juntamos con cualquier persona? Cuando nos preguntan, ¿usted es cristiano? No, de vez en cuando voy a la iglesia. Ay, por acompañar a mi mujer. Ay, para evitarme la cantaleta. Pero yo, cristiano no soy. Yo voy a apoyarle la corriente a la cucha. Apoyarle la corriente a la vieja, como dicen mis hermanos mexicanos. Pero yo cristiano, yo no. Yo creo en Dios. Yo creo en Dios. A mi manera. No, hermano, no es a la manera tuya, no es a la manera mía, es a la manera que el Señor nos pide en su palabra. No es a la manera que nosotros pensamos, es a la manera que el Señor nos dice. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida eterna. Ese es el hermano. No podemos llegar a pretender a enseñarle a Dios cómo acercarnos a Él. Es imposible. Tú no puedes permitir o dejar que tus hijos sean los que gobiernen tu casa. El que gobierna, manda y da las órdenes en tu casa eres tú y su esposa. Los hijos están para que cumplan lo que usted les dice. Entonces nosotros muchas veces queremos decirle a Dios cómo nos tenemos que acercar a Él, cómo tenemos que orar y cada cuánto yo tengo que orar. No es así, porque empezamos a caminar de lejos. Entonces lo primero que perdió Pedro cuando se empezó a seguir al Señor fue perder su identidad. ¿Sabe lo que tipifica eso? Perdió quién era Él. Perdió y olvidó todo lo que el Señor le había dado. Perdió las promesas que el Señor le había hecho sobre él. Olvidó los milagros. Él vio el milagro de cómo el Señor Jesucristo sanó a su suegra. Él vio cómo resucitó a Lázaro. Él vio y fue instrumento de Dios para la multiplicación de los panes y de los peces, porque el Señor dice que partió el pan y les dio a los apóstoles y entre sus manos se multiplicaba la misma porción de pan. Partían y partían y partían a 5,000 personas y la porción de pan que le dio a cada uno no se le acabó nunca. ¿Usted se imagina qué es olvidar eso? Es como cuando nos sentamos a la mesa y comemos sin acordarnos de orar. Pensando que eso llegó ahí por obra y gracia. No, porque el Señor nos bendijo, el Señor nos tuvo misericordia en nosotros. Pedro olvidó todo eso, perdió el temor de Dios. Cuando tú empiezas a caminar de lejos, pierdes el temor de Dios. Ya te da lo mismo hablar bien con los hermanos de la iglesia que hablar bobadas con la gente del mundo. Resultó sentado a la orilla o alrededor de una, dice la palabra que había una hoguera porque se estaban calentando. Él resultó metido ahí. Y cuando Pedro llegó ahí, póngale cuidado, se acabó de confundir. Porque él confundió la luz de Cristo con la luz del mundo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida eterna. Yo soy la luz del mundo. Y Pedro llega, se sienta con los aguaciles, con gente mentirosa, con gente tramposa, con gente deshonesta, y se amaña. Dice que se acomodó. ¿Cuántas veces nos hemos acomodado nosotros las cosas del mundo? Pedro se sentó. ¿Sabe qué tipifica cuando usted se sienta en medio de una reunión? Que usted se está bajando al nivel de ellos.
Y la palabra nos dice que tú y yo somos cabeza. Tú no te puedes sentar en cualquier lugar con cualquier persona. Porque tú eres cabeza, tú eres luz. Tú estás para anunciar las nuevas de salvación. Pero tenés que dar predicado, no, Él es el Cristo resucitado. Yo voy a hacer estos milagros, yo voy a hacer esto. No, Él lo negó, terrible. Luego dicen que la segunda vez que lo negó, la versión porque esta historia de la Biblia está en los 4 evangelios, pero en la versión que da el apóstol Lucas, dice que él lo negó con juramento. Terrible. Juró que no lo conocía. No le bastó decir, no lo conozco, no, juro, yo no lo conozco, juro. No dice la escritura por quién juró. Si juró por él, si juró por Dios, si juró por la mamá o por la suegra. El caso es que la palabra dice que él juró que no conocía a Cristo Jesús. Eso es cosa seria. Mira hasta dónde llegó el hombre de Dios. Mira hasta dónde llegó el hombre de confianza, porque cuando analizamos el ministerio de Jesús, Pedro estaba entre el grupo de confianza de Jesús. Cuando el Señor Jesús iba a hacer un milagro especial, llamaba a Juan, a Pedro y a Jacob. Eran los que andaban con él, eran los hombres de confianza. Podríamos decir hoy en día, eran sus escuderos. ¿Usted se imagina lo que sintió Jesús cuando una persona de confianza, del peso, de la relación que tenían con él, le dio la espalda? ¿Tú sabes lo que siente el Señor cada vez que nosotros hacemos lo que no le gusta? Cuando somos conscientes de que a Él no le agrada tal cosa y repetimos en esa conducta o en ese hábito dañino, ¿te imaginas cómo se pone el corazón de Cristo? Se duele, se hiere. Cristo llora por nosotros. Pero Pedro, en un momento de temor, en un momento de confusión, resultó no solamente negándolo, sino jurando que no lo conocía. Eso nos puede llegar a pasar a nosotros. Y la idea es de que no nos alarmemos, y la idea no es que satanicemos a Pedro, sino la idea es que nos examinemos a nosotros. La palabra nos dice, examinaos. Examinemos con quién estamos andando, con quién estamos haciendo vida, con quién estamos contemplando las cosas del mundo. Porque Pedro se dejó seducir por esa luz, porque esa luz tipificaba la luz del mundo, porque era una luz hecha por hombres. Era una hoguera hecha por hombres. Esa tipifica al mundo. La luz que se está mostrando en esa narración es la luz hecha por hombres, que es la luz del mundo, que es una luz efímera, que es una luz falsa, que es una luz que donde usted se acerca mucho te mata. ¿O quién cree que puede caminar por el fuego y que no le pase nada? Nadie. La única luz que no te va a matar, la única luz que no te va a dañar, el único fuego que no te va a consumir es el fuego de Cristo Jesús. Ese fuego te va a purificar, ese fuego te va a perfeccionar, mas ese fuego no te va a matar a ti. Pero Pedro cambió el fuego de Dios, cambió el poder de Dios, cambió la luz de Dios por la luz del mundo. Y no lo digo yo, no lo dice la Escritura. Es cosa terrible lo que le llegó a pasar a Pedro en ese momento. Olvidó la relación que tuvo con el Espíritu Santo en ese momento. Cuando él maldijo, cuando él juró, él se le olvidó la revelación que tuvo por medio del Espíritu Santo de Dios, porque en una ocasión Jesús lo sentó y le preguntó, ¿qué dicen los hombres de mí? Entonces uno le dijo, no, que dice que eres Elías, no, otros dicen que eres Juan el Bautista, y el Señor le pregunta, ¿y vosotros quién pensáis que soy yo? ¿Y sabe qué dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué le dijo el Señor? Eso te felicito, Pedro, porque eso no te le reveló ni sangre ni carne, sino el Espíritu Santo de Dios. A Pedro le pasó lo que le pasó porque perdió a Jesús de vista, porque perdió la oración, porque perdió su primer amor, hermano. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Él perdió su primer amor y se desenfocó. Cuando tú y yo pierdes su primer amor, nos desenfocamos. Y si nos puede llegar a pasar eso con Cristo, también nos puede llegar a pasar con nuestra esposa. Usted deja de mirar a su esposa con el amor que usted tiene y resulta mirando a la mujer del vecino. Así sea más gorda, vieja y fea, con 4 chinos, usted se le mete allá. Eso pasa, eso pasa. Si usted deja mirar a Cristo, usted empieza a ver el mundo llamativo. Ay, tan bonita la fiesta. Como decimos en Colombia, el foforro y el goce. Eso fue lo que le pasó a Pedro, hermano. Tenemos que sernos conscientes que nosotros estamos para mirar. Por eso nos dice la palabra, caminaos
como viendo al invisible, hermano. Usted tiene que estar mirando a Jesús todos los días, porque usted se desenfoca y resulta sentado en la hoguera del mundo negando a Cristo Jesús, maldiciendo las cosas de Dios, aborreciendo la palabra de Dios, porque esto fue lo que le pasó a Pedro en ese momento. Amén. No solamente negó de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, sino que también olvidó la transfiguración. Si vio ese ejemplo o sea, ese episodio en la vida de Pedro, cuando están en el monte de los olivos, y dice que las ropas del Señor se hicieron tan blancas que resplandecían y que se aparecieron Moisés y Elías. Y se escuchó una voz en el cielo que decía: este es mi hijo en el cual tengo complacencia. ¿Usted se imagina ese episodio en su vida? Escuchar la voz de Dios, ver descender a Moisés y Elías y hablando con Cristo, y olvidar eso de la noche a la mañana. Eso es terrible. Eso es terrible, y eso nos puede llegar a pasar desde el momento en que tú empieces a caminar lejos de Jesús. Tú no puedes caminar lejos de Jesús. Él nos lo advirtió: porque separados de mí nada podéis hacer, hermano. Nada, no hay nada que el ser humano pueda hacer separado de Cristo Jesús, ni estudiar. Usted puede tener su mejor deseo, puede tener su mejor propósito, pero separado de Cristo usted no le va a entender nada al maestro. Usted tiene que orar, pedirle a Dios sabiduría, entendimiento. Todo en este mundo se mueve espiritualmente. Para los que se nos dificulta el inglés, ore. Dígale: Señor, derribe esa barrera idiomática en mi mente, y el Señor lo va a hacer. Pero necesitamos aferrarnos a Cristo. Fíjese cómo empezó a caer el hombre de Dios. La tercera vez dice que una mujer, porque él le estaba negando ante una mujer. Imagínense, le tuvo miedo a una mujer. El hombre de Dios tuvo miedo de una mujer que lo estaba preguntando, le estaba interrogando. Y dice que la tercera vez dice: porque eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. No conozco de este hombre de quien habláis. Llevaba 3 años y medio andando con Jesús, y en un momento, por estar confundido en los negocios del mundo, negó a Cristo Jesús. No lo conozco, no sé quién es. ¿Qué le pasó entonces al hombre de Dios en ese momento? Lo que nos dice la palabra en Mateo 26:41, y lo que el Señor le había dicho unas horas antes, cuando les dijo: oren. Les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Sabe por qué nos empezamos a alejar de Cristo? Porque soltamos la oración. Aquí está la clave: dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted suelta la oración, hermano, y usted cae en la tentación. Usted suelta la oración y usted se hunde, hermano. Usted suelta la oración y usted viene a la iglesia y se queda dormido. Usted suelta la oración y resulta peleando con su esposa. Usted suelta la oración y usted resulta tomando cerveza. Usted suelta la oración y resulta chismeando. Usted suelta la oración y resulta mirando a la mujer del vecino. Aquí la palabra nos lo está diciendo: dice: velad y orad para que no entres en tentación. Si usted batalla con alcohol, si usted batalla con tabaco, si usted batalla con pornografía, si usted batalla con gritería, hermano, ore. Ore. Usted tiene problemas de lo que sea, porque todos tenemos problemas. Humíllese: Señor, ayúdame, Señor. Señor, cámbiame. Ayer escuchaba un testimonio de un hombre que me decía que yo llego, pastor, y aquí me postro. Y le digo: Señor, todos los días: Señor, cámbiame. Quiero ser un mejor hombre, quiero ser un mejor padre, quiero ser un mejor hijo, quiero ser un mejor esposo. Esa va a ser nuestra oración: Señor, ayúdame. Pero yo no puedo pretender que yo puedo ser el mejor padre, el mejor esposo y el mejor hijo a mi manera. No, esa es la manera de Cristo. Acercándome a Él, prestando mi oído a lo que Él me quiera decir, leyendo su palabra para que me enseñe. Dios tiene todo el poder, pero yo tengo que acercarme a Él. Yo no puedo pretender acostarme y ponerme la Biblia así y que me la vaya a aprender. No, eso no pasa por ósmosis. Eso no pasa por ósmosis. He visto unos niños en unos TikTok que hacen así. Eso no pasa así. ¿No ha visto? No, así no le va a entrar la Biblia, mi hermano.
Tiene que sentarse y leerla. Cuando usted se sienta a leer la Biblia, tenga un cuaderno y un lápiz y apunte una palabra que le llame la atención, investíguela, qué significa, qué traduce, por qué la dijo el Señor. No lea y pase entero, no. Léala. La palabra de Dios es para escudriñarla, para roerla. Para eso es la palabra de Dios. Resultamos caminando lejos de Dios, detrás de Jesús, porque no queremos acercarnos a Él, porque estamos pendientes de la luz del mundo, porque estamos pendientes de lo que el mundo me dice. Y eso fue lo que le pasó al hombre del Señor. Y el Señor se lo había advertido a Pedro unas horas antes, cuando ahí en el mismo monte, en el monte de los olivos, le dijo: orad y velad para que no entréis en tentación. ¿Qué le pasó a Pedro? Dejó de orar. Y al dejar de orar, resultó caminando de lejos del Señor. Cuando nosotros tenemos una vida de oración, nuestro espíritu se fortalece y las tentaciones menguan. Las tentaciones no se van a ir, pero tú tienes dominio sobre tu carne, tienes dominio sobre tu mente y tienes dominio sobre tu espíritu. Entonces va a llegar la tentación, te va a llegar el mensaje de pornografía y lo va a desechar. Te van a llamar para la gran fiesta, para la gran rumba. No, no me interesa, no quiero nada de las cosas del mundo. Porque eso va a llegar, hermano. Si le llegó a Pedro, te va a llegar a ti, te va a llegar a mí. ¿O ustedes creen que a mí no me tienda el enemigo? Pues claro. La palabra nos dice que Jesús fue el único que fue tentado en todo, como lo eres tú y como lo soy yo, pero que él no pecó. ¿Sabe por qué? Porque él era un hombre de oración. Dice que se levantaba aún de noche e iba al monte a orar. Mira, no, pastor, aquí los zancudos me pican. Métase al baño. Métase al closet, váyase para la sala, sálgase ahí al Porsche, métase al parqueadero, pero busque la presencia de Dios, hermano. Vaya con la palabra de Dios, amén. Cuando nosotros leemos las palabras, no podemos ser confundidos, hermano. El enemigo te va a decir muchas cosas, te va a mostrar muchas supuestas salidas, pero cuando tú lees, se cumple lo que nos dice la palabra en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, hermano. Cuando usted tiene una linterna en su mano, usted no va a tropezar. Puede hacer que tarde en llegar a su destino, pero va a llegar bien, va a llegar completo, no va a tener accidentes, no va a tener pérdidas. ¿Por qué? Porque la gloriosa palabra de Cristo te va a iluminar, te va a advertir, te va a dar estrategias y te va a ayudar a mantener cerca de Jesús. Porque con una linterna, por buena que sea la linterna, usted necesita caminar cerca de Jesús. Amén. Pedro olvidó lo que también el Señor les había dicho. Dijo: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Pedro dejó de dar fruto desde el momento en que empezó a caminar lejos del Señor. No pudo dar fruto, hermano. Y los frutos que dio fueron frutos aborrecibles, porque negó a Jesús, porque juró que no lo conocía, y tercero, porque empezó a maldecir. Fíjense los frutos que dio por empezar a caminar retirado, apartado, lejos del Señor. Hermano, si usted no se acerca a Dios, si usted no busca su rostro, si usted no le dice: Señor, aquí estoy, no entiendo, pero ayúdeme, usted y yo vamos a empezar a dar pésimos y malos frutos. Lo dice la Escritura, no lo digo yo, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios todos los días. Hay plantas que necesitan aguas todos los días, y más en este clima. Si usted deja de rociar, o sea, mata un día, al otro día se empieza a secar, se empieza a marchitar. A los 3 días se ha muerto. Eso nos pasa a nosotros. Porque esto es agua para el espíritu. Esto es agua para tu alma. Esto es aceite para tu cuerpo. La palabra de Dios. Me gusta mucho esa escena tan impresionante que se estaba dando en ese momento. Esa escena que estaba viviendo el apóstol Pedro, que por un error que tuvo, casi pierde hasta la vida. Casi pierde la vida, hermano. Me gustó mucho porque les decía, esta historia del juicio, de la captura de Jesús, están en los 4 evangelios. Pero fíjense lo que dice en el evangelio de Lucas, capítulo 22,
versículos 61 y 62. El apóstol Lucas escribe: entonces vuelto el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro tuvo que acordarse de lo que el Señor le había dicho cuando el Señor volvió a mirarlo. En un momento de su confusión, Pedro tuvo algo sabio: puso la mirada en el Señor. Puso su mirada en el Señor. ¿Sabe qué nos dice la palabra en el libro de Isaías? Sobre ti fijaré mi mirada y te haré entender. Eso fue lo que le pasó a Pedro. Cuando él puso nuevamente su mirada al Señor, cuando él se acercó nuevamente a Jesús, dice que el Señor lo miró, pero él no miró para juzgarlo. Cualquiera diría que Jesús estaba juzgando a Pedro por lo que había hecho, por lo que estaba caminando, pero el Señor lo miró con amor. Porque el Señor sabe que somos débiles, pero Él espera que tú y yo nos fortalezcamos en Él. Él sabe que el hombre humano, el ser humano, apartado de Él, nada podemos hacer. Por eso es que Él está así todos los días, esperando que lleguemos a Él. Esperando que lo busquemos, esperando su consejo, esperando su abrazo. Eso es lo que el Señor está esperando. Todos los días. Llama la atención que después de eso, dice la palabra de Dios, que cuando el Sanedrín, el jurado, el juicio falso, perverso, amarrado que hicieron los sacerdotes y los escribas para juzgar a Cristo Jesús, dice que cuando a él le preguntaron que si era el Cristo, dijo: y veréis al Hijo del Hombre en su gloria sentado a la diestra del Padre. Dice que el sumo sacerdote se rompió sus vestiduras y que gritó y dijo: este hombre ha hecho blasfemia. Y que lo empezaron a golpear a Cristo Jesús. Y que lo escupían. A Cristo Jesús lo escupían. Pero ¿sabe quién fue el primero que escupió a Cristo? Pedro. Cuando Pedro negó al Señor, cuando Pedro dijo: no lo conozco, cuando Pedro dijo: no sé de quién me hablas, cuando Pedro juró que no lo conocía, cuando Pedro maldijo, estaba escupiendo al Señor. No fueron los sumos sacerdotes, no fueron los escribas, no fueron los alguaciles. Fue el Pedro, el discípulo amado, el hombre de confianza, que le escupió el rostro al Señor. ¿Cuántas veces tú y yo le hemos escupido el rostro al Señor? Por nuestros malos comportamientos, por nuestros malos hábitos, por nuestras malas costumbres, por nuestra desobediencia, por nuestra ingratitud. ¿Te has puesto a pensar cuántas veces le hemos escupido? Muchas veces al día. Al día le escupimos el rostro al Señor. Cuando sacamos malas palabras, cuando peleamos, cuando nos levantamos y no oramos, cuando salimos de la casa y no leemos la Biblia, cuando pasa un domingo y no vengo a la iglesia, porque fue que amanecí cansado, porque es que tengo un asado, es que porque tengo aquí, porque tengo allá. No, hermano, usted tiene que aprender, y yo, a darle el primer lugar a Dios en esta vida. Si tú no aprendes a poner a Dios en primer lugar, tú estás viéndolo de lejos. Y Dios quiere que tú y yo caminemos al lado de Él. Yo no sé de qué manera lo hemos agraviado al Señor, pero Pedro, antes de que los alguaciles y los sumos sacerdotes lo golpearan, él ya lo había escupido en su rostro. Pero el Señor no lo juzgó. El Señor sabía lo que iba a pasar, porque Él lo sabe todo. Él sabe en qué momento tú y yo lo podemos llegar a fallar. Pero Él sabe que si nosotros oramos, va a llegar la prueba, va a llegar la tentación y vamos a salir en victoria. Vamos a caminar en victoria, no vamos a acceder al pecado, no vamos a ceder a la oportunidad, no vamos a ceder a la oferta, porque eso es lo que hace Satanás: nos ofrece algo vano, algo que no vale, algo que nos va a matar. Pero si tú estás orando, tú no vas a caer en esa tentación. En segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículos 13 nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede cambiar. Hermano, si tú le has sido infiel, arrepiéntete, vuélvete al Señor de corazón y dile: Señor, te fallé en esto, ayúdame. Si usted es de los que batalla con el trago, si usted es de los que batalla con el celular, si usted es de los que batalla con la pornografía, dígale, Él ya lo sabe, no se lo oculte. El Señor sabía que Pedro lo iba a negar, y por eso dijo: antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3.
Él se lo dijo porque él lo sabía. Él sabe en qué momento Satanás te va a enredar para que te metas en el bendito celular y peques. Él sabe en qué momento tú vas a empezar a testearte con las amigues del colegio. Él lo sabe. ¿Tú crees que Dios no lo sabe? ¿O por qué cree que el Señor le dijo a Pedro, antes de que el gallo cante dos veces, me negarás tres? Él lo sabe todo, hermano. Dice la palabra de Dios que entre cielo y tierra no hay nada oculto. Que lo que se hace en lo secreto va a salir a la luz. Que las conversaciones que se hacen en lo secreto van a salir a la luz. Al Señor no lo podemos ocultar nada. Porque todo Él lo va a sacar a la luz. Pero si tú te acercas a Él, Él te va a fortalecer para que no peques. Él te va a fortalecer para que tú soportes, porque Él es fiel. Una de nuestras oraciones, Señor, ayúdame a hacerte fiel como tú eres fiel al Señor, porque el Señor fue tentado en todo. Él fue tentado en todo. Él tuvo hambre, Él tuvo necesidades físicas, Él tuvo necesidades afectivas. Sus hermanos lo rechazaron, pero Él se mantuvo fiel al Señor. Lo hermoso de la obra redentora del Señor fue que Él mandó a su propio Hijo en la carne para demostrarnos que es posible caminar en un mundo en tinieblas y serle fiel a Dios a pesar de todo. Es posible, hermano. Ese cuento de que es imposible son mentiras del diablo. Porque Jesús era 100% Dios, pero aquí en la tierra caminó siendo 100% hombre. Que me dice la palabra que Él estuvo cansado y que Él tuvo sed y que Él tuvo hambre. Él caminó en la carne. ¿O por qué cree que dice que cuando Él fuera a la cruz del Calvario, en el monte, en el monte de la calavera que llaman, dice que Él oraba de tal manera y de tal fuerza que su sudor eran como gotas de sangre? Él sabía en su espíritu el dolor que iba a sentir en su carne. Él sabía en su espíritu los azotes que le iban a dar en su espalda. Él sabía que sus huesos de la espalda iban a caer descubiertos. Él sabía que sus manos iban a ser perforadas por la gente que robó. Él sabía que sus pies iban a ser perforados por los malos pasos y las malas andanzas y los malos caminos que andamos. Él lo sabía. ¿O por qué cree que él oraba con tanto fervor? Pero aún así le dijo al Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él tenía la posibilidad de haber huido. Miren, me asombra mucho que dice que cuando llegaron a preguntarlo, le dijo, ¿a quién busca? Y dijo el Señor Jesucristo. Dijo a Jesús el Nazareno y dijo, soy yo. Cuando él dijo esas palabras, los 500 hombres todos cayeron de rodillas delante de él. Con una sola palabra, con solamente haber dicho, soy yo, cayeron todos de rodillas. Él tenía el poder de decirle, muéranse todos. Los había esparcido, había podido decirle, Señor, manda fuego y consúmelos. Pero Él se sometió a ese castigo para librarte a ti y a mí. Él lo hizo, Él se sometió al castigo, Él se sometió a esa prueba tan dura, tan dificultosa, para hacer que nosotros tuviéramos vida y vida en abundancia, mis amados hermanos. Amén. Jeremías 31:3 nos dice la palabra, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Hermano, el Señor desde antes de conocernos, Él ya nos había seleccionado. Él ya nos había amado y nos sigue amando. Y Él anhela verte, reunirse contigo todos los días de tu vida. Él está esperando que tú llegues cada mañana a decirle, Padre, buenos días, aquí estoy. Padre, buenos días, enséñame. Padre, encomiendo mi vida en tus manos. Eso es lo que está esperando Él. Señor, no permitas que yo empiece a caminar de lejos como le pasó a Pedro. Ayúdame a caminar a tu lado. Dame tu mano. Eso es lo que le está esperando. Cada mañana le está esperando que tú te levantes, que tú reconozcas que estás donde estás, que tienes lo que tienes, que has recibido lo que tienes no por tu gracia, no por tu habilidad, no por tus fuerzas, no por tu capacidad, sino por la gracia del Señor. Porque hay gente que trabaja y tiene cosas, pero no tiene paz. Tal vez tú no tengas muchas cosas, ni yo, pero tenemos la paz de Dios que colma todo entendimiento, hermano. Hay gente que entre más tiene, más quiere. Y hay gente que entre más tiene, no puede saciar ese vacío que solamente lo llena Cristo, hermano.
Y nada lo satisface, no lo satisface el alcohol, no lo satisface las drogas, no lo satisfacen las mujeres, no lo satisfacen los bienes materiales. Solamente lo satisface el amor de Cristo. Y tú y yo tal vez no tengamos mucho, pero tenemos el amor de Cristo y vivimos contentos. Venimos en paz. Tal vez no tenemos un documento de identidad en este país, pero venimos en paz. Porque sabemos que Él prometió guardarnos. Pues porque sabemos que Él dijo que Él nunca se iba a apartar de nosotros. Y cuando tú tienes eso, y cuando tú estás convencido de quién es el Señor en tu vida, tú no vas a dejar a Jesús. Tú vas a caminar tomado de su mano. Tú vas a encomendar tu sueño, tu acostarte y tu levantarte en las manos del Señor. Eso es lo que el Señor quiere en esta mañana. Amén, iglesia. Ya para concluir, dice que Pedro reconoció su pecado y se arrepintió. Eso es lo que el Señor está esperando, que nos arrepintamos cada noche. El salmista nos dice que cuando nos acostemos, meditemos en nuestro día. Haga ese ejercicio. ¿Qué palabras usé? ¿Cómo me comporté ante esta o aquella situación? ¿Qué pensé cuando me dijeron esto? ¿Qué sentí en mi corazón? Examinémonos. No nos podemos acostar como los gatos que dan una vuelta y meditemos, pensemos. ¿Qué pensé? ¿Qué hablé? ¿Cómo está mi corazón? ¿Cómo estoy de perdón? ¿Cómo estoy de relación con Dios? Dios nos ha extendido su misericordia a todos y cada uno de nosotros, con el ánimo de que continuemos cerca a Él. No que continuemos mirándolo de lejos, porque eso fue lo que le pasó a Pedro. Él seguía a Jesús de lejos y él pensaba que estaba yendo bien. Y no. Nadie que camine lejos de Jesús va a caminar bien. Porque va a llegar un momento en que lo vas a perder de vista. Va a llegar un momento en que la confusión del mundo te va a hacer creer que él es Jesús y estás detrás del que no es. Para estar seguro que estás siguiendo a Jesús, tienes que estar al lado de él. Ahí, al lado, hombro con hombro. La palabra me dice que el Señor caminaba con Adán en el huerto del Edén, que hablaban face to face, que caminaban hombro a hombro. Amén, iglesia.